Hay dolores que no se explican porque no pertenecen al pasado, pertenecen al futuro. Son semillas de lo que vendrá. Son el precio silencioso de una puerta que aún no ves, pero que ya está en construcción. Y aunque ahora te sientas solo en el proceso, no lo estás. Dios está más cerca en el dolor que en la comodidad. Más atento en la herida que en la celebración. Porque ahí es donde más lo necesitas. Si estás escuchando esto y estás cansado, herido, confundido, no interpretes tu dolor como abandono. Interprétalo como preparación. Como señal de que algo se está moviendo, incluso si aún no se manifiesta. No apresures la sanidad. No minimices el proceso. No te juzgues por sentir. Permite que Dios termine la obra. Porque cuando la puerta finalmente se abra y se abrirá, no entrarás igual que antes. Entrarás con discernimiento. Con humildad. Con fortaleza interior. Con una fe que no depende de circunstancias. Y entonces entenderás que este dolor no fue castigo. Fue entrenamiento. Fue alineación. Fue amor disfrazado de proceso. La puerta que esperas no se perdió. Se está preparando al mismo tiempo que tú. Y cuando llegue el momento, cuando cruces ese umbral, mirarás atrás y comprenderás que cada lágrima, cada noche difícil, cada pregunta sin respuesta, fue parte de la llave que hoy abre lo que Dios siempre tuvo para ti. Confía un poco más. Resiste un poco más. Sigue caminando. Dios nunca abre una puerta tarde. La abre cuando estás listo para habitar lo que hay detrás de ella. Hay dolores que no llegan para destruirte, sino para desinstalarte. Para sacarte de lugares internos donde te habías acomodado sin darte cuenta. Lugares que parecían seguros, pero que ya no permitían crecimiento. Dios no siempre quita el dolor de inmediato porque sabe que, si lo hiciera, volverías al mismo punto una y otra vez. El dolor interrumpe ciclos. Te obliga a mirar de frente lo que evitabas. A reconocer heridas antiguas que nunca sanaste del todo. A aceptar que algunas pérdidas no fueron accidentes, sino intervenciones necesarias. No todo lo que se rompe es tragedia, algunas rupturas son liberación. Cuando una puerta importante está por abrirse, Dios se asegura de que no sigas cargando pesos innecesarios. Porque lo nuevo no se sostiene con cansancio acumulado, con resentimientos guardados, con miedos no resueltos. El dolor expone todo eso para que no lo lleves contigo. Y eso incomoda. Incomoda darte cuenta de que algunas cosas que defendías ya no tienen sentido. Que algunas batallas que librabas no eran tuyas. Que algunas expectativas que tenías estaban construidas desde el miedo, no desde la fe. El dolor revela la verdad. Y la verdad, aunque sana, primero duele. Tal vez en este proceso has sentido que perdiste claridad. Que ya no sabes exactamente qué hacer, hacia dónde ir, o qué decisión tomar. Pero en realidad no perdiste claridad, perdiste control. Y eso es distinto. Dios no te quita el control para confundirte, sino para enseñarte a confiar. Porque mientras tengas el control, no necesitas fe. Y hay puertas que solo se abren cuando la fe es lo que guía, no la certeza. El dolor te enseña a caminar despacio. A no tomar decisiones desde la ansiedad. A no correr solo por escapar del malestar. Te enseña a esperar sin desesperar, a permanecer sin entender, a creer incluso cuando no sientes. Esa capacidad no se adquiere en la comodidad. Se forma en la resistencia. Hay personas que pasan por el dolor endureciéndose. Y hay otras que pasan por el mismo dolor refinándose. La diferencia no está en lo que les pasó, sino en cómo permitieron que Dios obrara en medio de eso. El dolor puede cerrarte o abrirte. Puede aislarte o profundizarte. Puede amargarte o transformarte. Dios no decide por ti cómo vivir el proceso, pero sí camina contigo mientras lo atraviesas. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con claridad: no estás fallando porque te duele. No estás retrocediendo porque lloras. No estás perdiendo fe porque preguntas. La fe verdadera no es ausencia de dolor, es persistencia a pesar de él. Si sigues buscando a Dios incluso cuando no lo entiendes, eso ya es fe. Muchas puertas no se abren cuando estás listo emocionalmente, sino cuando estás rendido.
Cuando ya no exiges explicaciones, sino que descansas en su carácter. Cuando dejas de decir, ¿por qué a mí?, y empiezas a decir, ¿qué quieres formar en mí? Ese cambio de postura lo cambia todo. El dolor también redefine tu relación con Dios. Antes tal vez lo buscabas por lo que podía darte. Ahora lo buscas por quien Él es. Antes lo buscabas para que resolviera. Ahora lo buscas para sostenerte. Esa relación más profunda es parte de la puerta que viene. Porque hay bendiciones que no son cosas, son niveles. Niveles de intimidad, de madurez, de autoridad espiritual. Y esos niveles no se alcanzan sin proceso. El dolor te hace más compasivo, más empático, más consciente del sufrimiento ajeno. Te prepara para acompañar a otros sin juicio, sin prisa, sin respuestas fáciles. Te da palabras que no aprendiste en libros, sino en noches difíciles. Eso también es parte de la puerta. Tal vez la puerta que esperas no es solo para ti. Tal vez lo que Dios abrirá a través de tu vida bendecirá a otros. Y para eso, necesitabas pasar por lo que hoy duele, para no hablar desde teoría, sino desde experiencia. Dios nunca desperdicia el dolor que se entrega en sus manos. Si estás cansado de ser fuerte, está bien. Si estás agotado de sostener todo, está bien. El proceso no te exige perfección, te invita a honestidad. Puedes descansar sin rendirte. Puedes pausar sin retroceder. No todo avance es visible. Hay avances internos que nadie aplaude, pero que sostienen todo lo que vendrá después. Hay batallas que ganas en silencio y que son más importantes que cualquier victoria pública. El dolor está haciendo un trabajo que no ves, pero que un día agradecerás. Y cuando finalmente la puerta se abra, porque se abrirá, no será solo una puerta externa. Será una puerta interna. Una nueva manera de vivir, de decidir, de amar, de creer. Entrarás con una paz distinta, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no dependes de que lo sea. Ese es el regalo escondido del proceso. Así que no te desesperes si hoy no entiendes. No te juzgues si aún duele. No te compares con quienes parecen avanzar más rápido. Cada proceso tiene su ritmo, y el tuyo está perfectamente alineado con lo que Dios quiere hacer contigo. La puerta que esperas no se retrasó. Se está alineando con quien te estás convirtiendo. Y aunque ahora solo veas el dolor, Dios ya ve la apertura. Ya ve el momento. Ya ve el propósito cumplido. Sigue caminando. Hay dolores que llegan sin aviso. No tocan la puerta. No piden permiso. Simplemente irrumpen en la vida y lo cambian todo. Dolores que no entiendes, que no pediste, que no puedes explicar ni siquiera cuando oras. Y lo más difícil no es el dolor en sí. Es no entender por qué Dios lo permite. Has sido fiel. Has orado. Has esperado. Y aún así, duele. Aún así, algo se rompió. Algo se perdió. Algo no salió como esperabas. Y en medio de ese dolor, la pregunta aparece inevitablemente, ¿para qué, Dios? La Biblia nunca promete una vida sin dolor. Pero sí revela algo profundo, Dios no desperdicia ninguna herida. Ninguna lágrima cae sin propósito. Ningún proceso es inútil cuando Dios está presente. Muchas de las puertas que esperas no se abren con fuerza, se abren con transformación. Y esa transformación casi siempre nace en el dolor. El dolor que no entiendes hoy está formando en ti lo que necesitarás mañana. José no entendió la traición de sus hermanos. No entendió la cárcel. No entendió el olvido. Pero cada herida fue parte del camino que lo llevó al lugar donde Dios lo necesitaba. La puerta del palacio no se abrió sin antes pasar por el pozo. David no entendió por qué fue perseguido después de ser ungido. No entendió por qué el favor no fue inmediato. Pero el dolor del desierto formó al rey que el trono necesitaba. Jesús mismo, antes de la resurrección, pasó por la cruz. El dolor no es el final. Es el pasaje. Dios usa el dolor para quitarte dependencias equivocadas. Para romper estructuras internas que no soportarían lo que viene. Para enseñarte a apoyarte en él y no en lo que creías seguro.
Hay puertas que no se abren con talento. No se abren con esfuerzo. Se abren con carácter. Y el carácter se forma en el proceso que duele. Tal vez hoy estás cargando una herida que nadie ve. Un duelo silencioso. Una decepción profunda. Una oración que aún no ha sido respondida. Y piensas que ese dolor te está atrasando. Pero no te está atrasando. Te está preparando. Dios no te lleva a lugares nuevos con versiones viejas de ti. Te transforma primero por dentro para que cuando la puerta se abra, no te pierdas dentro de ella. El dolor también afina tu discernimiento. Te vuelve más sensible. Más humano. Más consciente. Te enseña a reconocer lo verdadero y a soltar lo superficial. Antes del dolor, confiabas en muchas cosas. Después del dolor, eliges con sabiduría. Y eso es una llave. Hay puertas espirituales que solo se abren cuando el orgullo cae. Cuando la autosuficiencia se rompe. Cuando el corazón aprende a depender de Dios de verdad. Por eso duele. Porque soltar siempre duele. Pero el dolor no vino a destruirte. Vino a vaciarte de lo que estorbaba. Tal vez ahora no ves la puerta. Solo ves el proceso. Solo ves la herida. Solo ves la espera. Pero la puerta no se abre cuando tú la ves, se abre cuando estás listo para cruzarla. Dios ve más lejos que tú. Sabe lo que viene. Y sabe lo que necesitas para sostenerlo. Si estás atravesando un dolor que no entiendes, no te rindas. No te cierres. No endurezcas el corazón. Permite que Dios trabaje incluso ahí. La puerta que esperas no está cancelada. Está en preparación. Y cuando se abra, entenderás que este dolor no fue en vano. Que cada lágrima tuvo sentido. Que cada noche difícil estaba construyendo el día que vendrá. Confía. Permanece. Sigue caminando. Dios sigue obrando, incluso cuando duele. Y lo que hoy te quiebra, mañana será la llave que abrirá la puerta que tanto has esperado. Hay un tipo de dolor que no grita, pero pesa. No se manifiesta siempre en lágrimas visibles, sino en cansancio interior. En esa sensación de estar funcionando por fuera mientras por dentro algo se está reacomodando lentamente. Ese dolor es silencioso, persistente, y muchas veces incomprendido incluso por quienes te rodean. Ese es el dolor que Dios suele usar. Porque no todos los procesos de Dios son evidentes. Algunos ocurren en lo profundo, donde nadie aplaude, donde nadie valida, donde solo Él ve. Y es ahí donde se forman las llaves más poderosas. Cuando una puerta importante está por abrirse, Dios primero fortalece la estructura interna. Porque una puerta sin preparación no bendice, aplasta. Lo que viene necesita una versión de ti que tal vez todavía no existe por completo, y el dolor es una de las herramientas que Dios utiliza para moldearla. El dolor te obliga a detenerte, a observar, a cuestionar, a dejar de correr sin dirección. Te enfrenta a tus límites, a tus miedos, a tus verdaderas motivaciones. Y aunque nadie quiere atravesar ese proceso, es ahí donde ocurre la transformación real. Muchas veces oramos pidiendo puertas abiertas, pero no pedimos el carácter necesario para sostenerlas. Pedimos cambios externos, pero Dios comienza trabajando en el interior. Porque si el interior no cambia, la puerta abierta se convierte en carga. El dolor limpia intenciones. Antes del dolor, querías avanzar rápido. Después del dolor, quieres avanzar bien. Antes del dolor, buscabas resultados. Después del dolor, buscas propósito. Esa diferencia lo cambia todo. Dios usa el dolor para redefinir prioridades. Para enseñarte que realmente importa. Para mostrarte que estaba ocupando un lugar que no le correspondía. Para quitar dependencias emocionales que parecían apoyo, pero en realidad eran ataduras. Y aquí hay una verdad difícil de aceptar: algunas puertas no se abren hasta que ciertas personas, hábitos o versiones internas ya no están. No porque Dios quiera quitarte cosas, sino porque lo que viene no puede coexistir con lo que te detenía. Por eso duele soltar. Por eso cuesta aceptar. Por eso el proceso parece injusto.
pero no lo es. El dolor también te enseña a escuchar de otra manera. Antes, escuchabas desde la prisa. Ahora escuchas desde la necesidad. Antes orabas con palabras. Ahora oras con silencio. Antes buscabas respuestas rápidas. Ahora buscas verdad. Y en ese cambio de postura, Dios habla. No siempre con explicaciones, sino con dirección. No siempre aclarando el pasado, sino enfocando el futuro. Porque Dios no siempre responde el por qué, pero siempre revela el para qué en el momento correcto. Hay puertas que se abren solo cuando el corazón aprende a confiar sin entender. Cuando la fe deja de depender de resultados visibles y se ancla en la certeza de que Dios sigue siendo bueno, incluso en medio del dolor. Esa fe no se aprende en la comodidad. Se forma en la espera. Tal vez ahora sientes que este dolor te ha cambiado. Y tienes razón. Ya no reaccionas igual. Ya no crees igual. Ya no confías igual. Pero eso no es pérdida. Es madurez. El dolor no te volvió débil. Te volvió más consciente. Y esa conciencia es clave para lo que viene. Dios no abre puertas para impresionar, las abre para cumplir propósito. Y el propósito siempre requiere profundidad. No superficialidad. No prisa. Profundidad. Por eso algunos procesos son largos. Porque Dios no está apurado. Él está comprometido con el resultado final. Y el resultado final no es solo una puerta abierta, es una vida alineada.